the family dysfunction, family dysfunction, family dysfunction. Comienza el primer episodio de la quinta temporada de Family Dysfunction. Todo culpa a Chrissy. Cancelarlos de silencio. Hay que hacerlo. Hazlo, hazlo. Tenemos lo que dije, culpar a Missy. No, vamos a culpar a Chrissy. Deberíamos culpar a Missy, pero sí, culpemos a Chrissy. Tenemos a la madre Pantel Chrissy. Lo haremos. Brand Dench. Di algo loco y estoy terminado. Te desmuté, Dinky. Así que ahora lo tenemos. Sí, Chrissy ha dicho aleluya. Así que antes de empezar el podcast, estábamos hablando del episodio de lavado de autos, donde la gente orina afuera. Si alguna vez has salido de un lavado de autos de autoservicio, sabrás que es genial, pero es raro si trabajas allí. ¿De qué estábamos hablando antes de empezar? ¿Lo llamamos golpear? La otra cosa es orinar. Oh, por eso lo llamamos Black Matt. Lo siento mucho. Se parece a mí, se llama Matt y yo soy Matt, pero él es negro y yo no soy tan negro, Matt. Él lo sabe. Él es genial. Él lo es. Genial, a él no le importa, pero es genial. Grita fuerte cuando estás jodidamente borracho. De hecho, ya no es asombroso. Oh, sí, él. Él ganó. Sí, no lo haremos. No hables de esto, o Matt seguramente aparecerá detrás de ti. Buen chico, listo. Vamos, este sujeto es realmente grande. Pero de todos modos, sí. Su cabello es genial. De todos modos. ¿Con qué debemos empezar? Es el más borracho que jamás ha habido un lavado de autos. Tenemos muchos borrachos, pero él es el más borracho. ¿Y por la mañana? Solo joder. Simplemente se balancea borracho, balanceándose de un lado a otro. Oye, hombre, ya sabes, entré a lavar el auto y perdí el centavo. Me refiero a un cuarto. Tienes 25 centavos. Creo, claro, hombre. ¿Consigues recordar cuánto tiempo tomó para que un borracho lavara este coche durante todo el día? Si se presenta a las 11 de la mañana, no se irá hasta las 6 de la tarde. Hubo una época en la que uno de nuestros camareros, llamado Louis, vino en busca de Trump. Entonces Louis es el hombre. Siempre tiene relaciones sexuales. Él siempre coloca altavoces para la gente. Como ellos ponen pequeños altavoces allí, como si tuvieras una ventana maldita rota. El ritmo. Esta mierda batió la crema, así que no estoy seguro. Batió la crema ahí para dársela a Matt, ¿lo recuerdas? Como 2:10 o algo así. Era como, ese bastardo me traicionó y destruyó mi ventana trasera, como una explosión. Podrían ser las 2:12. Así que un día me encontré en el coche. ¿Qué tipo de coche es ese? No lo sé, pero esto es. Creo que conduce como un viejo cuerpo grande o algo así. Bueno, probablemente 2:10 y luego él. No, él tiene ese sub. El cuerpo no es grande. Eso fue más tarde. No, porque eso fue lo que sucedió. De todas formas, una noche estaba trabajando en un lavado de autos, y como estaba construyendo algo, muchas personas borrachas solían entrar para relajarse en la parte trasera, sobre todo después de sus jornadas laborales. Estoy con Brandon, creo que lo soy, lo somos. No, esa fue la noche en que se irrumpió el lavado de autos. Estamos arriba. Estamos allí a las 22:30 y a las 11:00. Encontró a la prostituta al borde de la carretera. Nosotros solo. Arruinando la historia, así somos. Hacer, sí. Estuve con él varias veces, me he encontrado con él en la misma situación. Bueno, esa es la escena de la que hablas. Esta vez sí, así que lo que estoy haciendo es que alguien irrumpió y rompió la ventana de vidrio de la parte trasera. Brandon y yo tenemos que ir allí. Construí una barricada de madera en la parte trasera y la coloqué contra la puerta. Matt apareció y preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso viste a alguien cerca de mi coche? Sí, acabo de recoger a esa chica de la calle. Junto a la autopista. Nosotros somos como, está bien. Él dijo, oye, ven aquí y chupa la polla de estos tipos. Estábamos sentados allí tratando de trabajar y ella vino y dijo, voy a sentarme aquí. Y dije, no, tienes que irte. Al igual que Brandon, nadie diría nada. No puedo salir de aquí. No, no le dijiste que se fuera. No. Esto. Has omitido una gran parte de esa historia. ¿Cómo es posible? ¿Me he perdido? No, ella. Ellos lo son. Está en esta dirección, hombre. Esto ha durado casi 2 horas completas.
No, están en el auto detrás del sub, él está allá, él es como ella está allá bebiendo mi vino, ellos están fumando, él sigue viniendo hacia nosotros, la deja en el auto, viene hacia nosotros y luego finalmente viene y él dice maldita perra, ella mencionó que no me chupó ni nada, la eché de mi auto y ella vino y se sentó en el almacén esperando. Por favor, no me empujes esa cosa. Tú eres como, sal de aquí ahora mismo, en serio, no dijiste que eres como, no hables con esta perra nunca más. Por favor, sal de aquí. Estás como, levántate de inmediato y sal de aquí. Brandon trató de ser amable. Solo quería hacer esto. Fue a hablar con ella y le dije, definitivamente no hagas ese tipo de cosas. Debes salir de aquí porque no debes hablar con esa asada. Ella tiene que irse. Ella tiene una maldita mochila. También hay tatuajes faciales. Tienes una mochila contigo, tienes una... Los tatuajes en la cara de Mike Tyson tienen un diseño impresionante. Es como si estuviera lleno de estrellas, arcoíris y cosas similares. No me gustan estas cosas. No estoy seguro, pero tienen un sabor así. Este es un superhombre. A propósito, ¿viste a ese nuevo simio, mamá? Tengo que comprar un micrófono nuevo. ¿Qué es eso? No importa lo que me das, sabe a sal de pino, sabe bien. Me gusta. No me gustan. Te observé limpiando la casa mientras sostenías una bolsa de marihuana. No, me refiero a la base. ¿Quedarse en el Rumble? La revista, mamá. Oh, no, eso. Esta boquilla es bastante interesante. Pero ya lo he sufrido. ¿Ese respiradero? Solo ser la persona que me diste. Me gusta eso. Nuevo tipo, yate, combustible para Yates. No, ¿Combustible para Yates? es algo más. Combustible para Yates. No, ese es el nombre de la bala. Oh, sí, no me gusta. No importa lo que me diste, has cambiado. Tropical. Un sabor tropical, aunque no lo es, realmente trae a la mente el aroma de la sal de pino marina. Ni siquiera puedo recordar con precisión. Me pregunto qué antigüedades posee. Es como ser súper viejo. No lo sé. Es como el último episodio del último episodio. Hay un restaurante de Wendy como los de Mary J. ¿Qué? Sí, definitivamente, eso es todo. Esos se parecen mucho a Wendy. Sí, ¿qué es eso? No lo sé. Recuerda, Sí, lo he olvidado ahora, Chrissy. Estoy ajustando los niveles de decibelios. ¿por qué? Para la conversión, porque a veces cuando algunos de nosotros hablamos no se convierte exactamente de todos modos. ¿Funciona para ti? Cualquier. Y entonces me alegro de que haya ido al Castor. ¿Ni siquiera hablas? ¿Solo te dejó saber qué? Tengo que caminar como un obsesivo compulsivo. Hay una pieza. Hay una pieza. Hay una crisis tirando mierda. Te abofeteo. Ya sabes, ahora que tienes familias resistentes, dejas de golpearlas. Ahora están muy felices allí. ¿Solo se relajan para volverse más flexibles? Familia ya no tendrá que ser golpeado. El mono fue golpeado durante meses. Sí, observa bien, solo tienes que prestarle atención y ella dirá, como si estuvieras teniendo relaciones en la cápsula. Entonces tuvo un amigo, supongo que tenía frío. Él tiene que pagar la manutención del niño. Él lo tiene. Él lo es. Hay un montón de bastardos. Dejamos que Maggie y Homer vayan allí. Esto es Un absoluto pedazo de basura repugnante. Andopian Group. Puede. Dije, cuéntame mi historia. Tienes facturas. Ella solo está temblando. Tienes la factura, ella es solo. Agitar uno. Facturas. Sí, es la factura. No, es un cheque. Sí, confío en que tengas algo. No, está bien. Así que queremos encontrar algo que hacer hoy, ¿verdad? Algo económico o gratuito. Sabes por qué todo tiene un costo. En resumen, escuchamos por la radio que había un show de automóviles. ¿Qué es eso? Línea Mágica del Este. Justo en la esquina, justo ahí. ¿Dónde? ¿Es el lugar correcto para la feria de Bend? Correcto, ese lugar, sí, lo he oído. Entonces, ni siquiera pensamos en mirar hacia arriba para ver si costaba algo. Bueno, resulta que sí, el precio es de $10 por encima de 12 años. Bueno, nos preguntamos si nos gustaría pagar $30 para ver algunas cicatrices. ¿Sabes? Bueno, tú. ¿Cómo se llaman esas cosas? A veces también hay cupones disponibles. Nosotros estábamos allí parados, fumando,
Y una señora pasó y ella preguntó, oye, ¿ustedes quieren entrar? Y pensé, bueno, estamos tratando de resolver eso. Nosotros solo, ya sabes, lo que sea. Ella dijo, bueno, tengo algunos boletos, ya sabes, algunos gratis. ¿Lo quieres? Pensé, sí, claro. Ella dijo, perfecto, ven conmigo. Yo estaba caminando, ya sabes, hablando con ella. Ella vino con su madre, pero su tarjeta tenía una palabra de amor deletreada con algo sobrenatural. ¿De verdad? Sí. Así que soy como, oh, eres un amigo sobrenatural. Ella dijo, no, mi madre lo es. Ella simplemente miraba los episodios y todo una y otra vez, mirando como una locura. Yo estaba pensando, oh, eso es lo que hicimos con mi madre. Mi abuela solía, ya sabes. Pero de todos modos, fue divertido descubrir que ella era de Callaway QCTV para darnos 3 entradas gratis. ¿Qué? Sí, es solo una señora al azar. Sí, ella lo es. De hecho, estaba afuera fumando y entonces ella preguntó, oye, ¿entrarán? Sí, es genial, te lo voy a decir. Descubre el impresionante Cadillac Escalade 2025. Oh, sí. Parecen locos. Dios mío, no. En su interior, todo el tablero de instrumentos es una pantalla. Sí, y justamente por esa razón adquirí la versión mejorada desde la puerta del conductor hasta sobre la guantera. Es simplemente un largo no. Esto es desde el conductor hasta el pasajero hasta la puerta. Es solamente una pantalla, pero ya cuentan con Hulu, Netflix y todo. Pueden relajarse a un costado. Brandon, échate un vistazo. Más que... Míralo allí. ¿Ha estado congelado en mí? ¿Este proceso ocurre cuando está completamente congelado? ¿En una posición diferente antes de esto? Este es Bubu número 1. Decirle solo un tiro. Salió y después fue a escuchar la radio. Brandon se quedó atónito. Pero no. Oye, simplemente me senté ahí y miré hacia abajo con atención. A veces no me afecta. Mono, yo solo... ¿Quieres ver cómo se siente? Te espero. ¿Quieres sentir cómo se siente mi mono? No lo tires. Bueno, déjame decirte que la gente siempre llama a Brandon. Sí, lo entiendo. Sí, estoy dentro. Ella es genial. Mira ahora. Trabajas como Hampton City, pero ellos... Su diálogo es completamente abierto y no tiene filtros. Sir, Puerta. mío. Chico malo. Lo tengo. Un objeto Romo se enrolla para agradecer. Gracias por interrumpirme, Dick. Solo necesito decirle a la gente lo que pasó. No importa lo que no sea. En cuanto a tu conversación, yo soy él. ¿Sigo siendo el primero? Hablando de la maldita Escalade. Excrementos. ¿El primero está encerado? En la Escalade del año 2025 todo resulta ser un gran grito. No. Claro que sí. Poseen botones laterales y así puedes abrir la puerta para tus acompañantes. ¿Entiendes de lo que hablo? Sí, es genial. Entonces hay un botón dentro que abre la puerta para usted. Muy genial. ¿El primero está encerado? No está bien tú. Los hombres son idiotas. Oye, mírame, escucha. Está bien. Simplemente estaba congelado. Dale una oportunidad. Entonces, a partir de la 5ª temporada, ahora comenzaremos a contar desde Frozen 1, Frozen 2, Frozen 1 una vez más. Acongélate 2 veces en días felices. Si puedes calcular la congelación con precisión, no puedes ganar nada. Eso es lo que creo. Fue la gente de Baltimore quien vino hacia mí. Voldemort. Sí. Lo hizo mal. Allí, Tú adelante. Eso es todo, yo. no puedo tocarte ahora mismo. Tiene una cara extraña. Dios mío, testigo. La nariz. Está loco. Él lo tiene. La nariz de Slytherin. Dios mío. Este tipo se ve verdaderamente extraño. Es como, ya sabes, él también es el asesino en Dragón Rojo. ¿Has visto alguna vez? No. Él lo es. Esta es la precuela de El silencio de los corderos. Siempre lo ha sido. Ha pasado mucho tiempo. Él es la razón por la que él es la razón por la que... Me arruiné. Te tiraré a esta maldita niñera de inmediato. ¿Qué eres tú? Conozca a la niñera. ¿Qué sabes realmente sobre las niñeras? También vi la última película sobre la ballena tragándose al tipo. Vi esta mierda en el último pod que jugó o en uno de los videos que compartió. Solo veo ataques de tiburones y ballenas. La gente se folla a mi ballena. Pero no, está bien, es el primer objeto Romo que encendí con cera. Antes de nuestro espectáculo, Blunt era solo un Reggie. Hay oro de Acapulco en esto. Acapulco, Chrissy, vuelve contigo. Oh, ¿sabes una cosa? ¿Estás interactuando con tu bola planetaria? Esto me hace recordar...
¿Puedes decirme dónde he dejado mi sistema solar, Bogo? Aquí está la pintura. Es una mierda usarlo. Lo llevo a la clase más cerca del micrófono. Dije yo. Lo llevé a clase. ¿Por qué estás acostado atrás como si tu nombre fuera Billy? Pues ella descendió y siguió descendiendo. De lejos eres como al otro lado de la habitación, lo sé. En este momento eso constituye el podcast. No puedo oír ronquidos. Muy bueno. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar esto a la máscara y ver si puedo derribarlo. Derríbalo del todo, hombre. Todos tus hombres de DBC se han ido. Así que por eso este sombrero dice que no puedo decir. Muy difícil para mi vocita. Enséñame esa mierda también. Muestra al supervisor de inmediato. Coordinador, todos juntan estas cosas y vamos a mostrarlas. Vamos a ver esta mierda. Levántate y observa el espectáculo de mierda hoy mismo. Está bien, está listo. No. No lo tires, jodidamente. Definitivamente me pondría una máscara y luego me orinaría en algo, lo que sea que se convirtiera en Jim Carrey, o tal vez no. En cualquier caso, lo haría. Maldita loco, corriré, me iré. Adiós. Eso sería muy extraño. Me subiré a la mesa y me esconderé. Buscando armas. Lo acepto. Ella realmente se fue. Sentado allí jugando con un maldito mono. ¿Un mono? Sí, voy a encender este Acapulco. Brandon se hizo cargo. ¿Estabas demasiado cansado antes de venir? Ella lo tiene. Ella no me enojó. Mira cualquier episodio de Gamis. Nadie tiene idea sobre esto. Mamá hará un gran escándalo si se entera. Usted solo necesita... ¿Mamá ese tipo Franco? No yo. ¿No hay ningún periódico disponible aquí? Acabo de conseguirlo. Habla antes del podcast. Entonces, al principio, ella se fue. Haz cualquier cosa. Y entonces, si tú no ves, me acuesto y me voy con los brazos cruzados. Y si ella no lo hace, ella será como tú me dijiste que no hable. Eso no es cierto. No le dije que no hablara. En serio, le pido que hable con más frecuencia para que la pantalla cambie mucho más. Cuando pienso en el busto, No sé qué eso es. Ese hombre africano que estaba en el baño viste mi plátano claramente. Realmente no sé cómo lo puso allí. Eso es todo. es ese tipo. Esa cosa estaba colgada debajo de sus pantalones cortos. Maldito extraño trompa de elefante, hermano Dick. Le pareció extraño porque era como si estuviéramos caminando por allí. Es como ver a través de los pantalones. Ridículo. Probablemente sí, imbécil. Él nunca ha conocido a Dick Rucker. Él. Debe haber sido causado, sí. Él tiene un gran hormiguero. Él tuvo que hacerlo. Tiene cáncer. Yo tengo uno. De la historia, Tú, señor. Debe tener cáncer. Esa cosa es repugnante. esto se trata de ti. Hay manos. Elephantitis, sí. Ya sabes, ¿qué más? Esa cabeza y mano. No sé si debería hablar con él o directamente darle de comer un maní. Sí, sí. Así que escucha, esta es una historia embarazosa sobre mamá emborrachada en la feria, hey. Amigos, realmente no lo sé. Es extraño que estemos observando a los caballos. Dios mío, míralo muerto. No. Es un perro, eso es lo que dijo. Oh, Dios mío, es casi así. Piso. Mom, take a look at this guy. ¿Hay alguien allí? Mira esto. Man, I swear it's almost like a dragon. Pero no es así. Quiero decir, es un miembro. Oh, maldita sea, esto es asqueroso. Especially since everyone knows it's ding dong. Estoy hablando de las 2 en la muy calurosa tarde. Los fans están aquí. Por la tarde hay una polla a caballo. ¿Quién sabía que había una polla? Oye, no lo dije. Ven, mira este pollo. Eso es una polla. ¿Has visto alguna de estas? Don está encima de eso, casi así en el piso. Lo que es, ya sabes, ser un caballo con una polla normal sería terrible. Ellos son como, mira a su lado, es como si lo hubieran golpeado. Ven a dar unas patadas, mamá. ¿Te refieres a la polla? ¿Qué pasó con Henry? Hace mucho frío. Mira que tiene más de 80 años. Grado. Él podría ser.
En busca de un caballo, Don. ¿Lo buscas tú? No, es el mío. El teléfono sonó. ¿No me escuchaste? No. Apaga esa cosa. Es como si estuviera encerrado. Bajarlo. Será mejor que apague el mío. El mío también. Minas terrestres en modo avión. Debería calentarme los oídos. Oh, sí, está encerado. Dijo que eso era todo. Haz que mis oídos se arden. Eres calvo. Estás jodidamente calvo. Eres oro de puta. ¿Tienes oro? Quiero ser esa persona. Estás jodidamente calvo. Quiero ser el calvo con el sombrero al revés y luego cuando lo lleva así todo el tiempo, tiene esa luna en la cabeza. Soy puta. Estás jodidamente calvo. Eres calvo. Probablemente no será invitado por mucho tiempo. Tienes que irte a casa. El bebé me está mordiendo el pie. No, Owen acaba de ser levantado por Ralph. ¿El perro lo mordió? Oh, vomitó, sí. Él lo es. Él estuvo jugando baloncesto durante todo el día, ¿no te parece? Me voy a ir ahora. Tenía que ser liberado bajo fianza. ¿Ahora mismo? Después de esto. Oh, wow, todos están bien. Si estás escuchando, Brandon es solo un invitado a corto plazo. Tuvo que irse porque sus hijos le habían escapado a la boca. Él está jugando baloncesto todo el día. Como si de repente tuviera la gripe o algo así, él te comió. Piensa, bueno, Leia ha estado comiendo durante todo el fin de semana. Ella vomitó. Él está bien. Pero parecía que cada vez que pasaba por alrededor de sus compañeros de baloncesto, uno de ellos lo enfermaba. Tan pronto como llegamos a casa fue directamente a su habitación y ha estado allí desde entonces, y Ashley acaba de decir que acaba de vomitar. ¿Esperamos que sea COVID, Mike? Sí, entonces se enfermará. Bueno, tal vez solo dure esta noche. Sí, tal vez solo sea una cuestión de 24 horas. ¿Vomitó en algo? Eso es lo que quiero saber. Él jodidamente sí. Fue extremadamente terrible al principio. No vas a ir a ningún lado, absolutamente a ningún lugar. Lo malo es cuando salen ambos extremos. Sí, definitivamente eso. Maldita sea, Dios mío, esa mierda apesta. Bueno, eso es. Cuando llegue el momento de entrar en la bañera, duchar. Sí, espero que pueda tomar medicamentos y no tenga que vomitar. Sí, el asunto es que tenemos una farmacia en mi casa para que ella pueda darle algo asqueroso. Eso es bueno. Olvidé cómo se llama, lo es. Sé de lo que estás hablando. Mi hija lo entiende. Sí, solo tratando de ayudar. Inicia con N, de ningún modo. Algo condenado y conocido como épico. Epicac, no. Te provoca. Recuerda, Si bebes esta mierda de gato EPA, te hará vomitar rápidamente. Cuando estaba en la escuela primaria, este chico llamado Troy sacó una botella pequeña y dijo, hombre, si tomamos esto, no tendremos que ir a la escuela. Pensé, ¿en serio? Tomé un sorbo y fue como wow. Ya sabes cómo pensé, wow, ¿quién va a comer esto? Él. Dijo que tomé un sorbo. ¿Sabes una cosa? lo odiaba cuando era niño. Bueno, creo tener una idea sobre lo que estás mencionando. Sobre la burla que hicieron en Family Guy. Absolutamente. Dijo que vomitaron. Eso es lo que dijo. Vamos a tomar una cucharadita de esto y ver cuánto dura. ¿Quién aguanta más tiempo? Sí, yo. ¿Recuerdas ese episodio? Como cualquier persona más. Nunca vomit. Consigue este trozo de pastel si se vomitaron el uno al otro. Así que la droga con la que sufrí el trauma de mi infancia fue ese maldito aerosol para la garganta. Oh, entumecido. Sí. Solo le mencioné a James que necesitaba algo de anestesia. Es lo peor y lo odio. Pero funciona. No, es repugnante. ¿Te gustaría? Haz un abrigo pequeño y toma un número. ¿Cuál es el nuestro? Garganta. Alguien ha volado la ciudad completamente. No lo sé yo. No lo he hecho. Aunque la medicina que no me gustaba antes era en esa época, no recuerdo cuál era, se puede obtener con receta. Tal vez antibióticos. Cuando era niño lo aromatizarían. Sería tiza, sería blanco y tiza. Estás como... Amoxicilina. Oh, Me gustaba realmente el sabor a plátano, ¿verdad? sabor rosa. Bueno, hay uno. Rancho. Tengo que tener algo que no sea yo, ¿No te gusta el rosa? porque soy alérgico. ¿Qué tipo de investigación estás llevando a cabo sobre los bananos? Penicilina. Oh, eso es amoxicilina. No, es el otro. Creo que es cipromiosina. Aidan tiene una alergia severa a la amoxicilina. Sí, esta maldita mierda me hace hinchar. Aidan tiene una erupción cutánea.
Sí, tengo urticaria. ¿Tienes urticaria? Empezó al acostarse. Qué terrible. Sí, entiendo, pero entiendo. ¿Escuchaste eso? ¿Lo escuchaste meterse? Qué terrible. Sí, lo escuché. Oye, muchacho. Muchas gracias. Hola, muchachos. De cualquier modo que lo mires. De todos modos. Brandon, ¿cómo te sientes? ¿Estás bajo demasiada presión? Un poco. Odio a los chicos que abandonaste con los buenos objetos contundentes. ¿Quieres decir que sí? No fumé la mitad cuando pasó esto, hijo de puta. Tienes buenos objetos contundentes, conoces el mío. El teléfono está a punto de sonar. Lo sé, sí, me voy a ir. Para desahogar tu ira. Eso es bueno. Él realmente quiere salvar a ese lindo idiota. Este es el especial de Brandon. Una vez se burló de mí por usar un tubo para llevar mierda. Tienes un homosexual. Traje esta mierda, así que estoy lleno. Están juntos. ¿Lo sacaste del culo realmente, Homer? Bueno, nunca dijo eso de manera directa, pero sí me dio muchos problemas por el gordo. Deja de mirarlo intensamente. ¿Quieres que hable? Lo estaba esperando. Lo sé, escucha. Ella es como saliva, ella es como exageración. Pareces a Zoe. Ella parecía estar bromeando. Solo quiero que ella hable. Mamá, cuéntanos de tu libro. He terminado el primer libro y todavía no he empezado el segundo. Fui el primero en entrar. ¿Termina con una percha abatible? No se acabó. Termina con un final bastante sólido. No, pero quizás sí. Aún así me mantuvo interesado en todo el asunto. ¿Qué hace? ¿Qué es este libro? ¿Hay algún rebote? Guau, guau. Era un libro escrito por un local, olvidé cómo se llamaba. Esta no es una novela de Fabio. Y yo. No lo quieras. No lo traje. Olvidé cómo se llama. No recuerdas el nombre, ¿no? El toque de la seda. No, sí. Parece un libro de fantasía, pero ella dice que es para adultos. O no lo hizo o no lo agarró. Iba a decir algo porque lo miraste. Debe haber algo en ese libro, ¿no? Esto aparece en el libro ahora. ¿Es esa una descripción explícita o algo así? ¿Es él quien me acaricia y flotamos en el viento? Como los adolescentes. Está bien, entonces no es como si me bajara la ropa interior y me hiciera parpadear fuerte, parpadear. Hombre, algunos son realmente asquerosos. Sé que ella tenía un libro con un nativo americano en la portada y yo era joven en ese momento. Y yo era como, oh, genial, libro indio, yo lo soy. Pobre, lo siento por mí. Muy para ti. Primero, Pareja, pero es erótico. Mirando páginas anteriores. Lo desabroché. ¿Qué es eso? Le desabroché el chaleco. Cuando puse mi mano en la suya, sentí su pecho sólido como una roca y su corazón latiendo. ¿Me sucedió? Puedo hacerlo. ¿Es ese mi libro? Se podía sentir cada músculo, y al llegar a sus caderas, se sentían las membranas pulsar mientras me acercaba más. Está bien, me siento mejor. Radar. Los pantalones y veo que sus miembros realmente son. llámalo miembro. Sí, miembro de Throbbing. Ver el brillo rojo. Se balancea como el viento nocturno. Sí. Cuando se levantó hacia la luna, su erección era claramente visible. Es muy fascinante. Nunca antes había visto una erección en la luna, pero esta noche fue diferente. De todos modos, Hanawana es exactamente así. Echa un vistazo a los 8 capítulos allí. Capítulo 3, todavía estamos. A mamá le gusta mucho. Mírala. Pero eso es básicamente el libro. Ahora imagina que como niño eres como un miembro duro. ¿Qué tipo de pandilla es esta? ¿Cómo? ¿Qué demonios? Así que simplemente sigues escaneando y eres como maldita sea, simplemente siguen haciendo cosas. Solo sobre Hanawana y Betty. Nunca conocerán nuestro amor. Hannah, ¿quieres llevarme lejos? Hannah, caminaremos hacia el sol y nunca pararemos. De cualquier manera, leí el libro que pertenecía a mi abuela. Es parecido a una caja llena de libros. Podría ser la de la abuela. ¿No lo crees? La abuela puso todo en una caja. No, porque logré salvar al hobbit. Eso es de la abuela. Es como si hubiera sacado sus pequeños pies peludos. Este es un libro peludo. Sus dedos de los pies son peludos. Es un hobby. El pequeño Bilbo comenzó a empujar su espada. Con trigo. Bilbo todavía no está vivo, hombre. Bilbo, Estoy pensando en Frodo. Sí, me atrapaste. ¿cómo se siente?
tienes que representar tu sombrero. Ahora tiene una pelota de béisbol con tanga, que es nuestro equipo natal, Los Ríos. Stripper del río. Playa del Río. Strippers junto al río. No, ¿cómo se llaman ahora? Bandidos del río, Pues lo pasaron 8 veces. si lo son. Las llamas de las 4 ciudades se balancearon. ¿No es el equipo de las llamas? No, no, es una llama de QC, eso es hockey. Sí, eso es hockey, sí. Esto es. El balanceo de las 4 ciudades, este es el tiro de béisbol emitido por el saxofón. Con el saxofón, Joder, no. la sensación es básicamente un tipo que golpea y sale. Volvieron a los ladrones. Deberían detener a los ladrones. Bandidos del río, Ángel. Es genial para los ángeles de la ciudad. Es solo uno, porque no puedo encontrar el que quiero con mapaches. Pero un buen lugar para ir. John O'Donnell es un buen lugar para llevar niños. ¿Todavía es John O'Donnell? ¿Cómo lo llaman? El leñador moderno. El leñador moderno. Ahora ya sabes, solíamos coleccionar muchas pelotas de béisbol allí. Nosotros sí estamos pescando allí. Lo hemos hecho toda nuestra vida. Mi papá solía estacionar como si fuéramos a jugar béisbol. No, estamos pescando abajo. ¿Coleccionarás pelotas de béisbol? El viejo y yo iríamos a comprar pelotas de béisbol y lo llenaríamos. Sue y parte de ellos no nos encontraremos. Entonces nosotros, los jugadores, salimos en un día, soy yo y él. Nos topamos con un ciclista, no puedo recordar su nombre. Él escribió, fue algo así como, ¿sabes qué? Kenny trató de comprar camisetas por $5 y dijo, no, tenemos que conseguir estas pelotas de béisbol. Así que vamos allí, y cuando vamos, ya sabes, caminamos alrededor del campo, porque hay un campo muy grande allí, y vamos allí, y papá dice, para, hay ese bastardo allí. Pensé, ¿qué? Él dijo, el que me impidió tomar la pelota. El tipo recoge las pelotas y las vuelve a poner. Es como si estuviera tramando para robar la pelota. Como si esto fuera un gran problema. ¿Qué demonios? Es tu maldito culo. ¿Por qué tenemos una caja llena de bolas de béisbol? No tenemos mascotas. Él solo tiene un brazo. ¿Qué está haciendo? Nunca jugamos a atrapar, ni siquiera pensé en eso hasta algunos años después, porque cuando eras niño, una pelota de béisbol era todo. Oh, bueno, me pregunto qué hizo. ¿Crees que lo vendió? Béisbol consigue tu béisbol. Ven, mira a ese hombre sosteniendo una pelota de béisbol. Bandidos oficiales del río. Es muy extraño, maldito tonto del maletero. Pero no recuerdo cuál era ese coche genial. Tenía un coche genial. Mío. Les abre de automóvil de doble puerta completamente entera. Sí, sí. ¿Estás seguro de que estás detrás entonces el próximo auto? Vehículos de carrocería grande. Después de eso, tuvo una bicicleta porque había perdido su licencia debido a la pensión alimenticia del niño. Así que él va en bicicleta para siempre, lo cual es vergonzoso porque va a ir a casa con sus comestibles. Con un pequeño brazo. Maldito brazo. Luego subirá con estos comestibles, con bolsas a ambos lados, pero para mirar a ambos lados, entonces me miraría como loco. Mira, podrías haber venido a comprar comestibles. Yo era como, no, definitivamente no, no lo hago. Han pasado muchos años y él recupera su licencia de conducir y pensarías que finalmente tendría un coche decente y cómodo. Tengo que ir a la escuela a pie o en autobús, así que es como un anciano que recupera su licencia. Eso fue un viaje. Este es un vagón enorme, muy estúpido y completamente roto. Puedo escuchar tu voz en 2 meses. Eso es lo que tienes que hacer. Él diría, despiértame por la mañana, me vas a llevar a la escuela y luego dejarme, ¿de acuerdo? Pensé que me bajó y ese bastardo murió. Así que empecé a ponerme a una cuadra de distancia y luego finalmente dije, joder, me voy porque saben que estoy allí. Bang, 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 Matt está aquí, parece un maldito Batmóvil. Como el blanco con espinas en la parte posterior. Qué gracioso, mi papá tiene una vieja camioneta escolar. Juro que empezó con una manivela. Nos pidió a todos que giráramos el coche al revés para que estuviera bien. Todo el mundo orinó en el radiador. Maldita mierda. Oh, ¿ese es el grito de la vida? No te preocupes, él cayó dormido tras vomitar. No, es bueno que Owen es inteligente, ya sabes, Leia. Ella está acostada allí con exorcistas por todas partes. Owen decidió agarrar un pequeño frasco. Está bien, El chico lo sostuvo frente a él como... él es un hombre. Ashley dijo que también salió de su nariz. Ah, Esta es la palabra. ella dijo que también le salió por la nariz, mi pobre bebé.
¿Entonces crees que es intoxicación alimentaria? ¿Qué comió en el juego de baloncesto? No fue la carrera, pero uno de sus compañeros de equipo estaba afuera tosiendo persistentemente y no se veía nada bien. La cara es un poco pálida. No debería estar allí. Sí, sí. Esto es una salida. De la ciudad. Este es un torneo fuera de campo. Sí, sí. Estás fuera de la ciudad durante un año. Sí, eso es estúpido. Algunas personas hablan en serio. Stone también es un tipo duro. En ambos juegos anotó la mayor cantidad de puntos del equipo. Si eres alguien que escucha y no solo un espectador, entonces es el hijo de Brandon. Ella todavía está loca. Tienes que recordar que tenemos 38 personas que nos están espiando por alguna razón y 15 de ellos son familiares. 2 de ellos están viendo esto en el bote de basura. Pronto me dirigiré a la basura. Oye, Becky, dame un cristal. ¿Hay algún progreso en su trabajo? No estoy seguro, Matthew. Si hace un buen trabajo, podemos venderlo. Toma un cristal, toma un cristal. Sobre el palo. Sobre el palo, si funciona, podría ser magia. Él ahorra dinero, ¿por qué? Voy a almacenar estos cristales porque cuando llegue el fin del mundo sé que serán valiosos como moneda. Poseen energía piezoeléctrica, así es. Para protegerte de... Créeme, querrás ponerlo en tu frente para que las manchas blancas no busquen bien tu alma. No soy un lagarto. La gente, él tiene reptilianos, andrómedas y los hombres altos. Acabo de decir. Todo el mundo conoce los reptilianos. Él mencionó que estos cristales poseen la capacidad de salvarnos de los reptilianos. Hazlo de nuevo y guardarlo. Sin embargo, ya lo he mencionado previamente. Mira, Brandon, quiero salir de aquí. Estoy bombardeado. Tengo que saltar por la ventana y volar con mis alas de murciélago. Tú eres el mismísimo Drácula. Espera, espera, espera. Así que si tienes que adivinar, Brandon, odio que eso se interponga en tu camino. Pero si tienes que adivinar, hola cachorro, gracias Angelina. Entonces, si tienes que adivinar cuántos minutos o segundos dijo el madre. Ay, Para este episodio, si tienes que adivinar. 3-1-0. Tal vez. Apuesto a que si la puso encima como un carrete, estaría hecho. No puedo. Please help him. ¿Por qué no puedes ayudar? Hablaste. Lo dijiste. ¿Cómo está tu libro? Yo no lo hice. Oh, ¿se perdió un cliffhanger? No. Okay, then you do it. No. de hecho la interrumpiste. No, yo. No, yes, you did. Begin discussing his antibiotics. Oh, yes. Yes, you did. You're starting to enjoy Fabio's sexual moments. Sí, lo somos. Hablando de Fabio, Yo lo dije. antes era como un tipo que se quitó la camisa y entonces lo dejé ir. Pero eso es todo lo que digo porque si hay sexo ella no habla. Podemos volver. Ella dijo, sí, así que ella. Respuestas que no puedo explicar. Espero realmente que sepamos el título, pero si vuelves, que es el episodio número 18. 19 es posible. Hablamos de ese libro. No lo sé porque Missy no estaba en ese episodio. Tu nombre es Ellie Brooks. Ese individuo es el autor, Ellie. O Ellie Brooks. Me gusta esta bebida. Al igual que él, ¿qué significa? Oh, Lele Brooks, dígame, ¿quién está ocupando el primer lugar? ¿Qué hay en la segunda calle? La bomba explotó. Sí. No sé quién está allí. Ahí está. ¿A quién quieres que le arroje la puerta? No lo sé. Yo. ¿Quién está en el número 1? Yo lo haré. ¿Recuerdas el chiste? Sí, lo sabes. Chiste. Esa es la maldita calle Costello, ¿no? ¿Quién es ese en el número 1? ¿Qué hay en la segunda calle? Sí, entonces no lo haremos. ¿Quién está en el número 1? ¿Qué hay en la segunda calle? ¿Quién está jugando? No, no tiene sentido en absoluto, hombre. ¿Quién está en el campo exterior? No, ¿quién está en el número 1? ¿Pero quién lleva este traje? Esos dos son jodidamente divertidos. Hasta mañana me está bien. Sí. Oh, ¿entonces lo quieres? Dale a Abbott 3 segundos para jugar. Así que vamos a jugar 3 segundos de Abbott y Cosley. El primero es un sketch. Las películas que jugaron fueron muy divertidas. Albert y Costello son como los viejos comediantes de los años 50. Conozco las caras mejor que A.
Pequeño, flaco y gordo, recuerda que solían decir, oh, espera, sí. O como Albert y Costello conocen a Frankenstein, conocen a Drácula, conocen a la momia. ¿Es este el pequeño con las orejas grandes? No. Tal vez no, pero levanta. Una foto. Yo, estoy trabajando en eso. Lo triste es que están jodiendo todas estas películas. Toda la mierda que hacen está muerta. Porque lo hicieron cuando Hollywood no estaba ganando dinero. Dame un poco. La mayoría de sus películas son de los años 40 y 50, ¿verdad? No estoy seguro, ve a comprobarlo tú mismo. Debe ser ese. Who is on One fue un éxito. Pensé que lo era. Vamos a empezar. Hermanos como Stanley. Pero él sabe lo que acabas de decir. Sí, sí. Oh, sí. Así que el oyente y el observador no pueden ver, pero estamos viendo el Costello fanático. Aguanta. ¿Puedes saltarte eso? Sé que no puedo ver a Gumball. En 1938, justo cuando lo hicieron por primera vez, ¿quién está en el número 1? Esto es lo que estamos mirando. Tal vez puedas escucharlo, voy a ver si puedo. No puedo oírlo. Quiero decir, estoy hablando de observadores. Tal vez puedas oírlo, no lo sé. Toque en pantalla completa. Oh, sí, sé quiénes son, damas, sí. Caballeros, ¿han visto a estas personas? Entonces él tiene que explicar. Entonces quiere preguntar quién está en la base. ¿Cómo puede ser un pequeño empleado? Yo. ¿No conoces a esos vendedores? Casi eso. Casi, cada vez está más cerca. Puedes evitarlo si quieres, no lo sé. Matthew Y. Ahora probablemente puedan escucharlo. Acabo de poner vigilancia en él, pero no lo sé. Bien, vamos a comenzar. Ellos dirán sus nombres. ¿Quién está en el número 1? ¿Quién está en el número 1? ¿Quién juega primero? Absolutamente. ¿Quién es esa persona? Sí, es bastante anciano y nevado, lo siento muchísimo. Es jodidamente gracioso. Oh, ¿qué hay en la segunda calle? ¿Qué? ¿Es en serio eso? Gran chico. Sí, eso es bueno. Duró 6 minutos. No está mal en absoluto. Ahora debo encontrar una alternativa. Ahí mismo, pero acabamos de terminar esto antes de que me vaya. ¿Has visto Wagga Wagga Wagga? Mi barba está en la cámara. Realmente lo siento, chicos. Si estáis prestando atención, tenéis una barba. Su trasero, lo siento, sí. Tienes barba. ¿Tienes barba? ¿Dónde está el botón? Si quieres o quieres esto. Quiero actuar colectivamente. ¿Qué demonios es eso? No tengo idea. ¿Dónde está? No puedo verlo. Eso es lo que busco. Oops. It appears to be your turn now, Todd. Hola. No hagas esto jodidamente. Sé lo que estás haciendo. ¿Qué dice la máscara? Oye, máscara, ¿puedes hablar con Chrissy? Hola, Chris.
What brings you to this place today? The mask is coming to meet with you. Whom should you go to see? Ver a Chrissy. Oh, no puedo hacer eso. ¿Estás seguro? Las máscaras no me asustan. ¿Estás seguro? Solo tienes que encender el cambiador de voz y tu madre hablará. Entonces tú, Sé que me da miedo. es por eso que la cara del futuro, No es eso lo que me asusta. Lo que es lo que veo. te lo estoy preguntando, escucha. Cállate. Quiero explicarles que la máscara en sí no me asusta, pero cuando miro y veo la máscara, parece que sale de la pared. ¿Viste eso? ¿Sabes lo que estoy hablando? Sí, así es como. Sí, sí. Yo lo veo. Eso no me causa temor. Nadie nos dice el futuro. Está bien, lo haré. Yami, El espacio le permitió mirarla por detrás de los altavoces. Espacio, ¿cuál es el futuro? Este es el futuro. El futuro es ahora. Sí. Dios mío, estoy realmente asustado. Como la expresión de Martin en el juego Super Mario 2. Esas dichosas cosas te siguen por todas partes, como... Cuando lo consigues. Detesta esa expresión facial, maldita sea. Tienes que cavar. Tú baja, hazlo, hazlo. Mario segundo. Tienes que bajar las escaleras, tienes que volver corriendo con las llaves. Esas cosas se colan en ti. No importa lo que sea. Te daré razón. Conozca y permanezca quieto hasta que presione la tecla de reproducción. Voy a casa a jugar con eso. Cualquiera que sea la razón del mini jefe, es un maldito lagarto grande que dispara un huevo, ¿sí? Sí, Bowser, ¿por qué hay un gran ratón en el juego? Hay uno... Beto. ¿Cuántos Beto hay? Bueno, eso es todo. Bowser también es una rata gigante, no una tortuga. De verdad, ¿conoces Bowser y la tortuga Snapping de Super Mario? Bowser y Super Mario 2 es un gran ratón con gafas oscuras. ¿has jugado alguna vez a Super Mario Wonder? He jugado casi cada uno de ellos. Algunos nuevos no he jugado, pero definitivamente todos los viejos, sin lugar a dudas, están en mi lista de logros. Oh, sí, pero el nuevo Super Mario Wonder en realidad soy un milagro. ¿Es una semilla milagrosa o un interruptor? Yo. Esto. Nuevo, eso. Eso. Es el último. Fue maravilloso, definitivamente lo soy. ¿Jugar ahí es como multijugador o algo así? Sinceramente lo tengo. Te convertiste en un traje de tanuki dorado, es la última vez que jugué. ¿El que te convirtió en un elefante? Ese gato también. Bueno, sí, he visto eso. Sí, conviértete en un maldito elefante. Elefante, lo tienes, juegas con él. Lo gané, así que me gustó mucho ese juego. Al igual que lo haría. Tengo mi propio interruptor, tengo 6 perfiles abiertos, todos muy bien del mío. Recuerda el primer episodio de la 5ª temporada, echa la culpa a Chrissy, podemos terminar, bueno, porque nuestros invitados se van y nos lo pasamos muy bien. Sí, fue un buen episodio. La 5ª temporada comienza con nada más que la misma tontería que tenemos, más marihuana, más risas, tal vez más Brandon. Siempre hay mucha madre, Chrissy, que no habla, y usted sabe que ella está mentalmente aquí. Oh, callarse. Simplemente enciende el cambiador de voz y ella hablará como... Dile a tu audiencia lo que tienes que decir. No seas una cereza, Christy, tienes razón. Oh, entonces yo. No lo quieras. Adiós. Asegúrese de gustar, suscribirse, comentar, dejar un mensaje, decir tonterías que mamá no habla, decir algo divertido y... Ve al Salón del Automóvil Regional de 4 ciudades. No creo que puedas ahora. No importa. Cuando llegue el próximo año, Quad Cities tiene algo bueno que ofrecer, además de la pizza, podría ser una tarjeta. Está bien, todos, hablaremos más tarde. No, es una disfunción familiar. ¿Función? Es familia. It's the family dysfunction. Family dysfunction. Family dysfunction.